1967, Selva Boliviana. Un hombre sostuvo la mano de Che Guevara en sus últimos minutos. Ese hombre no aparece en ninguna fotografía oficial. No existe en ningún archivo. Su nombre, Santiago Álvarez Duarte. ¿Por qué? Hay hombres que construyen la historia. Y hay hombres que la observan desde las sombras, asegurándose de que ciertos secretos permanezcan enterrados. Santiago Álvarez Duarte perteneció al segundo grupo. Durante 70 años, fue testigo de cada revolución, cada golpe de Estado, cada asesinato político que sacudió América Latina. Pero su nombre jamás apareció en un solo documento oficial. Lo llamaban el soldado fantasma. Porque existía y no existía al mismo tiempo. Esta es su historia. O al menos, lo que queda de ella. 1952, Bogotá, Colombia, el nacimiento del fantasma. Santiago tenía apenas 20 años cuando el Bogotazo cambió su vida para siempre. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán había sumergido a Colombia en el caos. 4 años después, el país seguía sangrando. La violencia había matado a más de 200.000 personas. Santiago era un estudiante de medicina en la Universidad Nacional. Soñaba con salvar vidas. Pero una noche, todo cambió. 3 hombres entraron a su departamento. No se identificaron. Solo le dijeron una frase: tienes 2 opciones, trabajar para nosotros o desaparecer como tu familia. Santiago no entendió. ¿Mi familia? Uno de los hombres le mostró una fotografía. Su padre, su madre, su hermana pequeña. Todos muertos. Ejecutados 3 días atrás en una finca rural, acusados de ser simpatizantes comunistas. Podemos hacer que esto parezca un accidente, dijo el hombre. O podemos hacer que el mundo sepa que eran traidores. Tú decides. Santiago eligió. No venganza. No justicia. Eligio supervivencia. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de existir. Al día siguiente, Santiago Álvarez Duarte fue declarado muerto en un accidente de tránsito. Su cuerpo nunca fue encontrado, porque no había cuerpo que encontrar. Ese fue el día en que Santiago murió, pero también fue el día en que el soldado fantasma nació. Y durante los siguientes 70 años, ese fantasma caminaría por los pasillos del poder sin que nadie lo viera. 1956, La Habana, Cuba, el encuentro que cambió todo. 4 años después, Santiago ya no era un estudiante ingenuo. Era un operativo entrenado. Hablaba 5 idiomas. Sabía matar con las manos desnudas. Y lo más importante, sabía cómo hacerse invisible. Su misión en Cuba era simple: infiltrarse en el movimiento 26 de julio, el grupo revolucionario de Fidel Castro, y reportar cada movimiento. Santiago se hizo pasar por un médico argentino recién llegado. Una identidad perfecta para acercarse a otro médico argentino que estaba causando problemas: Ernesto Che Guevara. La primera vez que habló con Che fue en un bar clandestino de Vedado. Che estaba borracho, algo raro en él. Hablaba de revolución con una pasión que Santiago nunca había visto. ¿Sabes cuál es el problema de este continente?, preguntó Che, señalándolo con un cigarro. Que tenemos demasiados soldados y muy pocos hombres pensantes. Santiago sonrió. ¿Y tú qué eres? Yo soy un idealista condenado, respondió Che. ¿Y tú? Tú tienes ojos de espía. Santiago se tensó. No sé de qué hablas. Che se inclinó hacia adelante. Tranquilo, hermano. Todos aquí somos algo que no deberíamos ser. Por eso estamos aquí. Porque el mundo allá afuera no tiene lugar para nosotros. Esa noche, Santiago escribió su reporte. Describió a Che como peligroso, carismático, probablemente eliminar antes de que gane influencia real. Pero algo lo detuvo. Leyó sus propias palabras y se dio cuenta de algo terrible. Estaba escribiendo la sentencia de muerte de un hombre que, por primera vez en años, le había hablado como a un ser humano. Rompió el reporte. Y nunca envió otro. Esa decisión lo convertiría en un traidor. O en un héroe. Dependiendo de a quien le preguntes. Pero lo que Santiago no sabía era que alguien más estaba observando.
Alguien que llevaba décadas construyendo una red en las sombras. 1959, Sierra Maestra, la revolución triunfa. Cuando Fidel Castro entró victorioso en La Habana el 1 de enero de 1959, Santiago estaba ahí. Pero no como celebrante. Estaba en una azotea, con un rifle de francotirador, apuntando a Castro. La orden había llegado 3 días antes: eliminar a Castro antes de que tome el poder. Última oportunidad. Santiago tenía el tiro perfecto. Castro estaba en el balcón del Hotel Habana Libre, saludando a miles de personas. Un disparo. Eso era todo lo que necesitaba. Su dedo estaba en el gatillo. Pero entonces vio algo. En la multitud, abajo, una niña de unos 8 años estaba sentada sobre los hombros de su padre, agitando una bandera cubana. Sonría. Por primera vez en años, Cuba tenía esperanza. Santiago bajó el rifle. No disparó. 2 horas después, recibió una llamada. ¿Por qué sigue vivo Castro? Ángulo malo, mintió Santiago. Demasiados civiles. Hubo un silencio largo. Luego, entendido. Nueva misión. Quedarse en Cuba. Observer. Reporter. Santiago se quedó. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado aquella noche en la azotea. Había elegido la vida sobre la muerte. Y esa elección lo perseguiría para siempre porque 6 años después, cuando Che Guevara estuviera sangrando en una escuela boliviana, Santiago tendría que tomar otra decisión. Una mucho más difícil. 1965, Congo, el fracaso silencioso. Pocos saben que Che Guevara fue al Congo en 1965, intentando exportar la revolución cubana a África. Fue un desastre absoluto. Las guerrillas locales no confiaban en él. El terreno era hostil. Y la CIA estaba en todas partes. Santiago también estaba ahí. Para entonces, ya no trabajaba solo para una agencia. Trabajaba para varias. CIA, KGB, incluso el MI6 británico. Todos creían que era su hombre. Y tal vez lo era. O tal vez no era de nadie. En el Congo, Santiago salvó la vida de Che 3 veces. Una vez de una emboscada. Otra de malaria severa cuando consiguió medicinas en el mercado negro. La tercera vez, de sus propios compañeros, que planeaban entregarlo a cambio de dinero. Una noche, mientras Che deliraba por la fiebre, le susurró a Santiago: «Tú no eres médico, ¿verdad?». Santiago no respondió. «No importa», continuó, «que eres lo único real en este infierno de mentiras». Meses después, cuando la misión colapsó y Che regresó derrotado a Cuba, escribió en su diario: «Hubo un hombre en el Congo. Nunca supe su verdadero nombre. Pero si algún día la revolución triunfa, será gracias a hombres como él. Los invisibles. Los que hacen lo correcto incluso cuando nadie los ve». Che nunca publicó ese diario. Y ese pasaje fue borrado de todas las copias oficiales. Pero Santiago guardó una fotocopia. La única prueba de que, por un momento, fue real para alguien. 2 años después, Santiago estaría en Bolivia. Y esta vez, no podría salvar a Che. Porque esta vez, las órdenes venían desde demasiado arriba. Incluso para un fantasma. 1967, La Higuera, Bolivia, la noche más larga. El 8 de octubre de 1967, a las 10 de la noche, Santiago Álvarez Duarte entró a la pequeña escuela rural donde mantenían prisionero a Ernesto Che Guevara. No debería estar ahí. Sus órdenes eran claras: mantenerse alejado, dejar que los bolivianos hicieran su trabajo. Pero Santiago nunca fue bueno siguiendo órdenes. Che estaba sentado en el suelo de tierra, con las manos atadas, una herida de bala en la pierna. Cuando vio entrar a Santiago, sonrió. Una sonrisa triste. «Sabía que vendrías», dijo Che. Santiago se sentó frente a él. No dijo nada. ¿Qué podía decir? «¿Vienes a despedir? ¿O a matarme tú mismo?», preguntó Che. Ninguna de las dos. Entonces, ¿qué? Santiago sacó una cantimplora y le dio agua. Que bebió con dificultad. «Vine a decirte que todo esto fue en vano», dijo Santiago finalmente. «Que lo miro con intensidad.
¿Qué quieres decir? La revolución. Ya está muerta. Murió hace años. Lo que quedó no es libertad. Es solo otro tipo de prisión. Che cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Lo sé. Esas dos palabras se clavaron en el corazón de Santiago como cuchillos. Entonces, ¿por qué? Preguntó Santiago. ¿Por qué seguir? Porque alguien tiene que intentarlo. Alguien tiene que creer que es posible. Aunque sea una mentira. Porque sin esa mentira, ¿qué somos? Solo animales esperando a morir. Pasaron 3 horas hablando. De Cuba. Del Congo. De los errores. De los sueños rotos. De cómo la revolución devora a sus propios hijos. A la 1 de la madrugada, Che le entregó algo a Santiago. Un sobre celado. ¿Qué es esto? Preguntó Santiago. Una lista. De personas que traicionarán la revolución en los próximos años. Políticos. Militares. Empresarios. Todos con nombres y fechas aproximadas. ¿Cómo puedes saber eso? Que sonrió con amargura. Porque la historia se repite. Siempre los mismos patrones. Siempre las mismas traiciones. ¿Por qué me lo das a mí? Porque tú eres el único que vivirá lo suficiente para ver si tenía razón. Y porque tú eres el único que puede hacer algo al respecto. Santiago guardó el sobre. Nunca lo abrió. No hasta 1973. A las 2 de la madrugada, Santiago se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. ¿Duele? Preguntó. ¿La herida? No mucho. No. Saber que fracasaste. Che lo miró durante largo tiempo. Sí. Duele más que cualquier bala. Pero ¿sabes qué duele más aún? Saber que tienes razón. Que todo fue inútil. Y seguir creyendo de todas formas. Eso es lo que realmente destruye a un hombre. Santiago asintió. Salió de la escuela. Al día siguiente, a la 1:10 de la tarde, el sargento Mario Terán entró a esa misma escuela y disparó 9 veces contra Che Guevara. El comandante revolucionario murió a los 39 años. En las fotografías oficiales del cadáver, hay 7 soldados bolivianos alrededor. Pero en una fotografía tomada desde otro ángulo, borrosa y casi olvidada, se ve una octava figura en la esquina. De espaldas. Alejandos. Es Santiago. Alejándose para siempre del hombre que le enseñó que incluso los fantasmas pueden sentir. 6 años después, Santiago abriría ese sobre. Y lo que encontró dentro cambiaría el curso de la historia. O tal vez la confirmaría. Porque Che tenía razón. La historia siempre se repite. 1973, Santiago de Chile, la moneda arde. 11 de septiembre de 1973. 8:30 morgens. Santiago Álvarez Duarte estaba desayunando en un café frente al Palacio de la Moneda cuando abrió el sobre que Che le había dado 6 años atrás. Dentro había una lista de nombres. El primero decía, Augusto Pinochet, Chile, general, traición estimada, 1973 a 1974. Santiago se levantó tan rápido que derramó su café. Corrió hacia la Moneda. Necesitaba advertir a Allende. Pero ya era tarde. Los tanques ya rodeaban el palacio. Santiago logró entrar por una puerta trasera. Adentro, el caos. Funcionarios corriendo. Allende preparándose para su último discurso radial. El olor a miedo y pólvora llenaba el aire. Encontró a Allende en su oficina, ajustándose el casco que Fidel Castro le había regalado. Presidente, tiene que salir. Ahora. Los militares no van a negociar. Allende lo miró con calma. Una calma sobrenatural. ¿Quién eres tú? Alguien que ha visto esto suceder antes. ¿Dónde? En todas partes. Allende sonrió. Entonces sabes cómo termina. Sí, con su muerte. ¿Y qué sugieres? Que viva, que salga de aquí, que luche desde el exilio. Allende negó con la cabeza. No, eso sería traicionar todo lo que representé. Los presidentes cobardes se van. Los presidentes dignos se quedan. La dignidad no detiene balas. No, pero inspira a los que vienen después.
A las 9:15 de la mañana, Allende dio su último discurso. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. Santiago se quedó con él. No por lealtad política, no por ideología, sino porque nadie debería morir solo. A las 11 de la mañana, los aviones Hawke Hunter bombardearon La Moneda. El fuego se extendió rápidamente. A las 1:30 de la tarde, en medio del humo y las llamas, Allende le entregó a Santiago un maletín. Documentos. Pruebas. De quién financió el golpe. De quién traicionó a Chile. De quién vendió nuestra soberanía. ¿Por qué yo? Porque tú no existes. Y solo alguien que no existe puede proteger algo tan peligroso. Minutos después, se escuchó un disparo. Santiago nunca supo si fue suicidio o asesinato. Tal vez nunca importó. Escapó de La Moneda por los túneles subterráneos. Con dos sobres ahora. El de Che. El de Allende. Dos revoluciones muertas. Dos testamentos de sangre. Pero lo que Santiago no sabía era que esos documentos lo convertirían en el hombre más buscado de América Latina. Porque lo que contenían no era solo historia. Era dinamita política que podría destruir gobiernos. Y alguien muy poderoso quería esos papeles. A cualquier costo. 1976 a 1983. Operación Cóndor. El fantasma en la máquina. Durante 7 años, Santiago vivió en las sombras de la sombra. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. 6 dictaduras coordinadas por la CIA para eliminar la amenaza comunista. En realidad, para eliminar cualquiera que pensara diferente. Operación Cóndor asesinó a más de 60.000 personas. Desaparecieron a otras 30.000. Torturaron a incontables más. Y Santiago lo vio todo. Porque Santiago había sido reclutado como coordinador de inteligencia. Su trabajo, facilitar el intercambio de información entre dictaduras. En la práctica, ayudar a que los escuadrones de la muerte supieran dónde encontrar a sus víctimas. Era el trabajo más horrible que había hecho jamás. Pero tenía una razón. Cada archivo que compartía, lo copiaba. Cada orden que transmitía, la grababa. Cada asesinato que facilitaba, lo documentaba. Estaba construyendo el caso más grande contra crímenes de lesa humanidad en la historia de América Latina. Pero el precio era su alma. En 1978, una operación en Buenos Aires salió mal. Santiago debía entregar la ubicación de un objetivo. Un profesor universitario acusado de ser subversivo. Santiago entregó la dirección. 2 días después, el profesor fue secuestrado. Torturado. Desaparecido. Su esposa e hijo de 6 años también. Cuando Santiago lo supo, vomitó durante 2 horas. Esa noche, intentó suicidarse. Puso una pistola en su boca. Su dedo estaba en el gatillo. Pero entonces recordó los sobres. ¿Qué? Allende. Los miles de documentos que había recopilado. Si moría, todo eso moriría con él. Bajó el arma. Y siguió viviendo. Aunque ya no estaba seguro si eso era realmente vivir. En 1982, Santiago tuvo una oportunidad. Una oportunidad de exponer todo. De destruir Operación Cóndor. De hacer justicia. Pero esa oportunidad requería el sacrificio más grande. Y Santiago ya no estaba seguro de si le quedaba algo que sacrificar. 1982, la decisión imposible. Un periodista francés llamado Michel Laurier había estado investigando Operación Cóndor. Tenía pruebas. Testimonios. Estaba a punto de publicar el reportaje más importante del siglo en Le Monde. Necesitaba una fuente interna. Y alguien le habló de un fantasma que conocía todos los secretos. Laurier contactó a Santiago. Se reunieron en un hotel de Montevideo. Tengo todo, dijo Laurier, mostrando sus archivos. Excepto los documentos internos. Órdenes directas. Cadenas de comando. Sin eso, es solo mi palabra contra dictaduras enteras. Santiago tenía esos documentos. 7 años de evidencia incriminatoria. Si te doy esto, dijo Santiago, mueres en una semana. Lo sé, respondió Laurier.
Pero la historia me recordará. Y estos bastardos caerán. ¿Y vale la pena? ¿Tu vida por un artículo que tal vez nadie lea? ¿Que tal vez nadie crea? Lowrie lo miró con intensidad. Alguien tiene que contarlo. Alguien tiene que decir sus nombres. Los nombres de los desaparecidos. Porque si nadie lo hace, murieron 2 veces. Una en las cámaras de tortura. Otra en el olvido. Santiago casi le dio los documentos. Casi. Pero entonces recibió un mensaje. Si Lowrie publicaba, no solo él moriría. También su esposa. Sus 2 hijos. Su madre. Lo siento, le dijo Santiago a Lowrie. No puedo. Lowrie salió furioso del hotel. Era un cobarde. Un cómplice. Tenía razón. 3 semanas después, Lowrie publicó su artículo sin los documentos internos. Fue desacreditado. Llamado conspiranoico. Su carrera destruida. 6 meses después, murió en un accidente de tránsito en París. Santiago asistió al funeral. Desde lejos. Como siempre, esa fue la decisión que rompió a Santiago definitivamente. Durante los siguientes 20 años, se convirtió en un borracho errante. Los documentos guardados. Su conciencia destrozada. Esperando el momento correcto. Un momento que tal vez nunca llegaría. 2003, el último intento. Santiago tenía 71 años. Vivía en un apartamento miserable en Lima. Bebía para olvidar. Pero nunca olvidaba. Un día, recibió la visita de una joven abogada de derechos humanos. Se llamaba Lucía Morales. «Usted es Santiago Álvarez Duarte», dijo ella. «Ese hombre está muerto». «No. Ese hombre tiene los documentos de Operación Cóndor. Y yo necesito esos documentos para el juicio contra Pinochet». Santiago la miró con ojos vacíos. ¿Para qué? Ya es viejo. Ya ganó. Murió cómodo en su cama. ¿De qué sirve un juicio? Sirve para los hijos de los desaparecidos. Para que sepan qué pasó con sus padres. Para que tengan respuestas. Las respuestas no devuelven a los muertos. No. Pero le dan significado a sus muertes. Santiago le dio los documentos. Todos. Décadas de evidencia. Los sobres de Che y Allende. Todo. ¿Qué hará con esto?, preguntó. Justicia. No existe la justicia. Solo existe la venganza disfrazada. Lucía sonrió con tristeza. Tal vez. Pero es lo único que tenemos. Lucía presentó los documentos. Pero antes de que el caso llegara a juicio, los documentos fueron robados de su oficina. Una investigación determinó que era un robo común. Santiago supo la verdad. El sistema había ganado otra vez. 2015. El archivo desclasificado. Cuando Estados Unidos desclasificó los archivos de Operación Cóndor en 2015, algo extraño sucedió. En un documento, apareció un nombre que no debería estar ahí. Santiago Álvarez Duarte, agente clasificación. Fantasma, estatus. Eliminado 1984. Pero Santiago no fue eliminado en 1984. Porque seguía vivo en 2015. Un periodista vio ese nombre y comenzó a investigar. Rastreó registros. Habló con sobrevivientes. Y poco a poco, la leyenda del soldado fantasma comenzó a formarse. Hasta que ese periodista desapareció. Y su investigación con él. 2024, la verdad final. Santiago tiene ahora 92 años. Vive en algún lugar de la Patagonia. Su memoria falla. A veces no recuerda su nombre. A veces no recuerda que es real y que soñó. Pero hay algo que nunca olvida: los rostros. Los rostros de todos los que murieron por su silencio. Por su cobardía. Por sus decisiones. Una noche, escribe una última carta. A nadie en particular. O talvez a todos. Mi nombre es Santiago Álvarez Duarte. He vivido 92 años. 70 de ellos como un fantasma. He visto caer revoluciones. He visto triunfar tiranos. He visto morir inocentes mientras yo miraba desde las sombras. ¿Fui un héros? No. Los héroes actúan. Yo solo observé. ¿Fui un villano? Tal vez.
Porque el silencio ante la injusticia es complicidad. ¿Qué fui entonces? Fui un cobarde con buena memoria. Un testigo que nunca testificó. Un hombre que guardó secretos que debieron ser gritados. Che me dijo una vez que los fantasmas sobreviven a todos. Tenía razón. ¿Y sobrevivido a qué? Allende, Pinochet. A todos mis contemporáneos. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Si alguien lee esto algún día, que sepa esto, la historia que conoces es una mentira. No porque sea falsa, sino porque está incompleta. Las partes que importan, las que explican cómo y por qué, fueron borradas por hombres como yo. Y ahora, al final, me doy cuenta de algo terrible, no importa. Porque incluso si cuentas la verdad, nadie la creerá. O peor aún, la creerán y no les importará. El olvido siempre gana. Siempre. Pero tal vez si un solo joven lee esto y decide actuar en lugar de observar, decidir en lugar de obedecer, gritar en lugar de callar, tal vez mi vida no fue completamente inútil. Tal vez. Yo ya no estaré aquí para verlo. Porque finalmente, este fantasma descansará. Y con él, morirán los últimos secretos de una era que América Latina todavía no está lista para enfrentar. Santiago deja la carta sobre la mesa. Sale de su casa. Camina hacia las montañas. Nunca regresa. 3 días después, unos excursionistas encuentran su cuerpo al pie de un acantilado. En su bolsillo, un pasaporte falso. Y una fotografía. Una fotografía de 1956, en La Habana, de un joven soldado sonriendo junto a un médico argentino de ojos intensos. Detrás de la foto, una frase escrita a mano. Che, tenías razón. Haré en el mar toda mi vida. Pero al menos intenté. En el periódico de Montevideo, la muerte es reportada como, turista anciano muere en accidente. Identidad desconocida. Porque hasta en la muerte, Santiago Álvarez Duarte fue un fantasma. Aplogo. Un archivo digital aparece en Wikileaks. Título: El archivo del soldado fantasma. Dentro, 70 años de documentos. Grabations. Fotografías. Confesiones. Todo lo que Santiago guardó durante décadas. El mundo se sacude. Juicios sont réabiertos. Verdades salen a la luz. Gobiernos tiemblan. Pero de Santiago Álvarez Duarte, no queda nada. Solo una nota final en el archivo. Si estás leyendo esto, es porque finalmente tuve el coraje que me faltó en vida. O porque alguien más lo tuvo por mí. Los fantasmas no pueden morir, me dijo Che. Espero que se equivocara. Espero poder descansar. En algún lugar, en las montañas de la Patagonia, el viento sopla sobre una tumba sin nombre. Y la historia continúa. Como siempre. Olvidando a los que la hicieron posible.